Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Como todos los domingos y lunes, estamos en esta serie ocupándonos de estar viendo esos eventos futuros que aún tienen que ocurrir en este mundo. Creemos que van a ocurrir porque toda la palabra de Dios es verdadera y todo lo que dice se cumple. Ya hay una gran parte de profecías que se cumplieron y faltan unas pocas por cumplirse, así que estamos seguros, convencidos que lo que falte por cumplirse se cumplirá. Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Estábamos hablando acerca de los 7 espíritus de Dios. Y ahí vamos a retomar la idea. Así que vamos a hacer una oración en primer lugar y confiar este tiempo en las manos de Dios y nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, estamos agradecidos de que tú nos das esta oportunidad de poder juntos abrir tu palabra y estudiarla y meditarla. Queremos, Señor, que tú nos hables. Necesitamos escuchar tu voz y necesitamos, Señor, que tú sigas tratando con nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser humildes delante de ti, a venir siempre a tu presencia, a tu palabra, a recibir lo que tú quieras decirnos sin pretensiones, sin creernos mejor que nadie, sin pensar que ya sabemos todo, sino dejar que tú, Señor, sigas hablándonos y tratándonos, Señor, tratando con nuestras vidas. Vivimos en un tiempo muy complicado y el enemigo quiere que estemos distraídos, que estemos ocupándonos en otras cosas que no sea el hacer tu voluntad. Y ahora muchos más hermanos podrían estar orando, estudiando, siguiendo este estudio, haciendo cosas que tienen que ver contigo, pero hay muchas distracciones a nuestro alrededor y a veces nos cuesta encontrar esos momentos para venir a escuchar tu voz y hablar contigo. Por eso, Señor, sigue tocando corazones, porque necesitamos tu iglesia estar preparados, trabajando, peleando la buena batalla de la fe. Guíanos en este tiempo de estudio para que esa palabra siga penetrando en nosotros y transformándonos. Y gracias por todos mis hermanos que se unen en este tiempo para hacerlo juntos. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos a todos. Qué bueno que nos podamos volver a ver, que podamos abrir la palabra de Dios y estudiarla y meditarla juntos. Sin duda ese es un tiempo especial y de gran bendición. Entonces vamos a, como hemos dicho, a seguir donde lo dejamos ayer. Si quieres ir abriendo tu Biblia para recordar en Isaías capítulo 11 versículo 2 y 3. Ahí estuvimos viendo un texto para explicar qué es eso de los 7 espíritus de Dios, porque ahí da 7 características del Espíritu de Jehová. Dice, reposará sobre Cristo, es un texto mesiánico, el Espíritu de Jehová. Y ahora dice 7 cosas: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová y de entendimiento diligente. Dice ahí, entonces vamos a ver, no vamos a hacer un estudio profundo de cada una de estas características, pero para no quedarnos ahí simplemente mencionarlo, sino hablar un poquito de cada una de esas cosas que representa todo el aspecto completo de lo que es el Espíritu de Dios. Eso quiere decir el número 7, y en este caso los 7 espíritus de Dios. No es que Dios tenga 7 espíritus, no hay nada de eso en la Biblia en ninguna parte. Entonces entendemos que se refiere, como dice aquí a Isaías, a la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, en su aspecto completo, en todo lo que Él es, en su perfección, en su forma de hacer y de actuar. Pero antes que nos metamos ya de lleno con el estudio, déjame que salude aquí a los hermanos que han escrito en el chat en directo. Aquí Rosario y Paco dice buenas noches a todos mis hermanos y muchas bendiciones para todos. Dolores dice buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su Iglesia Universal en el nombre de Jesucristo, amén y amén.
Y Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo dice buenas noches mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Papá y de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y Beatriz ha dicho buenas noches querido pastor y queridos hermanos, que la gracia del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Contentos de volver a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Un abrazo, os amo en el Señor. Y Noemí dice buenas noches, el Señor os bendiga. Y esos son los mensajes que han entrado así en directo al conectarnos. Bien, vamos a ir enumerando un poquito cada uno y analizando un poquito qué quiere decir todo eso de esas diferentes cosas que dice del Espíritu de Dios. Lo primero que dice, espíritu de sabiduría. La palabra que en la Biblia aparece en el griego, sabiduría, es la palabra sofía. Y su equivalente en hebreo tiene un significado similar que el griego, que vendría a ser algo así como la capacidad, la sabiduría sería la capacidad de poder percibir y comprender las verdades, en este caso de la Biblia, de Dios, y la habilidad de poder aplicar ese conocimiento. Entonces tú dices, es un hombre sabio. Esta capacidad le pertenece a Dios por encima de todo, evidentemente. En Dios está toda la sabiduría, Él es totalmente sabio en todo aspecto. Y recuerda que este texto de Isaías exactamente está hablando de Cristo. Sobre Él reposó el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová es todas estas cosas. Jesús reflejó perfectamente esa sabiduría. Él lo demostró. Cuando estuvo aquí con su ministerio terrenal, Él demostró que tenía siempre todo el conocimiento, la palabra adecuada, sabía discernir los tiempos, a las personas. Él lo demostró cuando vino como hombre y Él lo sigue demostrando en su ministerio hacia nosotros ahora desde el cielo. Porque por un lado, esa característica de la sabiduría también es algo que Dios nos otorga. En Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, le pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, le va a ser dada. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30 dice, mas por Él, por Cristo, estáis vosotros, mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿y qué dice ahí? Sabiduría, entre otras cosas, justificación, santificación y redención. O sea, en este capítulo el apóstol está hablando de la sabiduría y menciona la sabiduría de Dios y hace una distinción con la sabiduría de los hombres, la sabiduría del mundo. Y ahora a nosotros nos involucra en esa sabiduría, dice, porque por Él, nosotros ahora en Cristo, también nos ha sido hecho ahora en nosotros Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que tú y yo ahora podemos disponer de esa sabiduría que le pertenece al Espíritu de Dios. De ahí que Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios. Nosotros le pedimos a Dios, recibimos esa sabiduría especial que Dios nos da. Porque la sabiduría como hombre, de hombres como tal, pues nos puede ser útil, pero el otro día en el estudio estábamos hablando de la sabiduría humana, que al final, si no está bajo el temor de Dios, y no es esa sabiduría que Dios nos da, tampoco sirve de mucho. Vimos, por ejemplo, a Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, pero su sabiduría no le sirvió para vivir en el temor delante de Dios. Era muy sabio como hombre, el más sabio. Venían de todas partes a verle y sabía resolver problemas complicados. Pero resulta que allí en el libro primer libro de Reyes, lo estábamos leyendo el otro día, pues resulta que ahí habla y Salomón no agradó a Dios. Se casó con 700 mujeres reinas y tenía 300 concubinas y dice que hizo lo malo delante de Dios.
y se volvió en pos de los dioses de sus esposas y levantó templos a los Baales, a Quemos, a Moloch y a otros dioses de este tipo, y dices, vaya, ¿y de qué le sirvió ser tan sabio, no? Por eso cuando él escribe el Eclesiastés hace una reflexión y en esa reflexión demuestra que resulta que uno puede ser muy sabio, pero delante de Dios no estará aprobado. Dios le habló duro a Salomón y era un hombre muy sabio. Por eso estamos hablando de otro tipo de sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que ahora podemos tener en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, y no te olvides que estas 7 características son del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Mira, a veces estamos muy ocupados en pedirle a Dios que nos solucione problemas personales y que nos ayude en la economía y en la enfermedad. Y no digo que esté mal, está bien. Pero conforme el creyente madura, le empiezan a preocupar más otras cosas. Y nos tenemos que enfocar más y volcar más en recibir estos beneficios espirituales, porque los materiales y los del cuerpo quedan en segundo plano y al final acompañan a lo otro. O sea, uno de nuestros principales motivos de oración tendría que ser orar por estas cosas. Señor, dame espíritu de sabiduría, que la sabiduría de tu espíritu me llene. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Le pides? ¿Pero cómo le pides? Ay, Señor, dame sabiduría para ganar más dinero. Bueno, eso es Salomón, y ya hemos dicho, fíjate de qué le sirvió. Pídele a Dios que te dé sabiduría para poder obrar en tu vida, darle a Dios la honra, edificar la iglesia. Mira, hemos estado y seguimos, mañana es martes, y llevamos, no sé, pero no sé cuántos estudios, me atrevería a decir que como 20 y tantos o 30 estudios acerca del amor, que es el tema que de pronto surge en la primera carta de Juan, que es la que estudiamos. Y hemos estado viendo el amor desde todos los aspectos, porque te das cuenta de la importancia que la Biblia le da al amor. Y para entender el amor necesitamos la sabiduría de Dios, porque como hemos estado estudiando en tantos estudios, qué bueno que Dios nos habló. Qué pena que algunos hermanos no hayan podido estar escuchando eso, porque es uno de los temas fundamentales para la Iglesia en cualquier tiempo, y en especial en el que vivimos. Porque si no partimos de ahí, como dice allí en 1 de Corintios 13, todo lo demás que hacemos puede no servir para nada. Si no entendemos el amor de Dios, por eso Pablo ora y dice que podáis comprender con todos los santos cuál es la dimensión del amor de Dios, ¿no? La anchura, la longitud, la profundidad, la altura, porque no siempre se entiende ese amor. Hemos entendido el amor como el mundo nos lo ha dado. En el mundo hemos entendido que amar es esto, amar es aquello, lo hemos basado en las emociones, pero cuando hemos estado todos estos días, yo escuchaba a los hermanos a los final de los estudios entre ellos hablando, y escuchaba que estaban entendiendo, y estaban diciendo, vaya, tantos años hablando del amor y sabiendo de esto, y ahora estoy entendiendo cosas. Y a veces nos ocupamos en 1000 cosas y actividades y esto y lo otro y no sé qué, y hay problemas y tenemos que resolver problemas, y resulta que siempre nos andamos luchando contra los efectos, y la causa a veces simplemente es una falta de amor. Y si no, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice y el amor cubre multitud de pecados, y el amor todo lo soporta, y el amor es paciente y no busca lo suyo? Bueno, pues para cosas así necesitamos esa sabiduría que viene de parte de Dios. Y la buena noticia es esa, que tenemos el espíritu de sabiduría. Si tenemos el Espíritu Santo, entre otras cosas, es espíritu de sabiduría. Perdón. Es que me ha traído Belén ahora la infusión, pero está ardiendo y por eso recurrí al agua. Bien,
Vamos a ir avanzando porque ya dije, no nos vamos a detener en hacer un estudio exhaustivo de cada uno de estos puntos porque si no ya nos iríamos otra vez del tema que es Apocalipsis y queremos ir avanzando un poquito más ahí. Y lo segundo que dice es espíritu de inteligencia. Y algunos dirán, ¿y sabiduría e inteligencia no es lo mismo? Pues no, no lo es. Porque mira, uno puede ser muy sabio, muy sabio, muy sabio y no tener ni pizca de inteligencia. ¿Se entiende? Hay gente muy sabia y hace cosas muy poco inteligentes. Salomón, ahí hemos puesto el ejemplo. Él era muy sabio, el hombre más sabio, pero no fue inteligente a la hora de ponerse a adorar a otros dioses que no eran el Dios de Israel. O sea, imagínate qué poca inteligencia tuvo. La palabra hebrea que se ha traducido inteligencia es la palabra biná, que se podría traducir por cordura, prudencia, discernimiento, por tener una actitud de estar prestando atención a las cosas, no simplemente verlo y considerarlo, analizarlo desde mi propio punto de vista. Ahí el que es muy sabio puede fallar en eso. Hay muchas personas en el mundo que dices, qué inteligente este hombre, algunos con coeficientes de inteligencia enormes, y por otra parte van y dicen, Dios no existe, el mundo fue fruto de la casualidad. Y tú dices, pues será muy sabio, pero no tiene ni pizca de inteligencia esa persona. Desechar a Dios, negar a Dios, es muy poco inteligente. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Lo necio es lo contrario a inteligencia. Puedes ser muy sabio, pero eres un necio. Porque si dices que no hay Dios, no estás siendo nada de inteligente. En Daniel capítulo 1, versículo 8, vamos a leerlo. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos, y ahí continúa. Bien, más adelante, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, etc., al final a Daniel se le pone como jefe de todos los magos, astrólogos, adivinos que había en Babilonia. Y se le reconoció, es un hombre muy inteligente, es un hombre que realmente transmite. Bien, la pregunta sería, con la sabiduría, ¿cómo la aplicamos? Daniel era un hombre sabio y era inteligente, porque sabía aplicar bien esa inteligencia. Por ejemplo, aquí, o sea, a ellos los convierten en eunucos, a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego, que los conocemos así más, pero se llamaban Belsasar, Ananías y Misael. Perdón, a Belsasar, Belsasar es Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vale. Y a ellos los pusieron a que comiesen en la mesa del rey. Pero no es que ellos fuesen vegetarianos o algo así. No, ¿qué dice ahí? No querían contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del rey. No querían comer nada de lo que el rey comía. Y lo que había en la mesa del rey era todo eso, eran manjares. Y entonces ellos pidieron poder comer aparte. Y entonces pidieron comer otras cosas. Y esto fue una forma inteligente de negarse a comer lo que el rey les decía que comiesen y no ofenderle. Porque Daniel podía haber dicho, no, nos negamos a comer y tal y no sé qué. Y a lo mejor hubiesen sido castigados, incluso ejecutados. Pero Daniel tuvo la inteligencia para saber tratar con este problema. Él quiere no contaminarse. Y la forma de hacerla puede ser sutil y puede ser apropiada para que las consecuencias no lo perjudicasen. Entonces no era falta de fe, era inteligencia.
Era decir, ¿cómo lo hacemos para no contaminarnos? Era una cuestión espiritual, para no contaminarnos con la comida del rey, pero no ofenderle. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces él vino y se lo explicó al eunuco del rey, se lo explicó bien, y la manera en que Daniel se lo explicó, dice que, eh, dice que obtuvo gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dijo, está bien, sí, no hay problema. Y se solucionó. Jesús nos decía que tenemos que ser humildes, pero también habló de que tenemos que ser prudentes y astutos. O sea, eso es como una demostración de la inteligencia, la prudencia y la astucia, no en sentido negativo. La palabra astucia puede tener una connotación negativa y a veces alguien se sorprende al leer eso, pero lo que está diciendo Jesús allí es eso, ser inteligentes. Que no actúes a lo loco y así, y interpreto algo y ya saco mi deducción. Y las iglesias están así llenas de problemas, de divisiones y de enfrentamientos por eso, por no actuar con inteligencia, sino tomar las cosas a mi manera, actuar como a mí me parece, según lo entiendo y ya está. Y puede ser muy inteligente, muy sabio y poco inteligente, no te olvides de eso. Pregúntate, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago con la inteligencia? ¿Cómo tratamos con la inteligencia? Bien, una cosa es que la inteligencia se puede desarrollar. Podríamos decir que es como el fruto de la sabiduría. La inteligencia nos va a servir para evaluar entre el bien y el mal, y de esa forma escoger lo que más nos conviene. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios inteligencia. Después dice espíritu de consejo, y la palabra hebrea es etzá, y esa palabra etzá significa, el consejo aquí, etzá sería la facultad de formar consejos y la de ejecutarlos. O sea, es algo así como decir, es la opinión para llevar a cabo una acción. Mira, a veces muchos creyentes se creen muy buenos dando consejos. Y viene el hermano con un problema y mira, no, tienes que hacer esto, y le dan ahí el consejo, ¿no? Pero el espíritu de consejo de Dios no es eso. O sea, en ti no tiene que existir esa actitud de que, sí, yo lo sé todo, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, yo te voy a dar un consejo. Y a veces hasta se hace trascendente, ¿no? Así pones la mano en el hombro, mira, sabes que te voy a dar un consejo. Espabilate en esta vida, busca el dinero, hazte rico, y bueno, eso es un mal consejo. Para el mundo no, según la opinión del mundo, y como nosotros no somos de este mundo, pues tenemos que saber dar buenos consejos, porque nuestro Dios es un Dios tiene un espíritu de consejo, y el espíritu de Dios mora en ti. Entonces, allí en Isaías 9:12, ¿te acuerdas cuando está hablando de Cristo y está diciendo que está hablando de los títulos de Cristo? Dios fuerte, Padre eterno, ¿te acuerdas de ese texto? ¿Te acuerdas que también dice consejero? ¿Lo leemos? Y los que así tomáis notas, os apuntáis la cita. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, ahí resalta la palabra consejero. Cristo es consejero. La Biblia es el consejo de Dios. Cristo siempre estuvo lleno de la palabra de Dios. ¿Recuerdas a Jesús en los evangelios hablando y citando la Escritura? Escrito está. Así siempre hablaba Jesús. Cuando él fue tentado, las 3 tentaciones de Mateo capítulo 4, a mí siempre me sorprendió cuando yo recién convertido leía eso, me sorprendía. El hecho de que Jesús citase la Escritura para defenderse con Satanás. Yo pensaba, yo tendría que hacer eso, pero Jesús, ¿qué necesidad tenía si Él es Dios hecho hombre? Satanás sabe quién es Jesús. Le conoce desde que fue creado, porque Jesús fue quien lo creó, el eterno, Cristo el eterno, el que estaba con el Padre antes que el mundo fuese. Cristo le podía haber dicho simplemente, cállate la boca, Satanás, ¿cómo te atreves a hablarme así? Yo soy tu creador, punto, ya está. Pero a mí me sorprendía por qué Jesús
trató la tentación así. Y con los años lo entendí. Cuando fui madurando y entendiendo me di cuenta que el Jesús que estaba en esta tierra, aunque Él es preexistente, vino como hombre, y como hombre era vulnerable, y por eso Satanás le estaba tentando, porque yo entendí de pronto un día que a Dios no se le puede tentar, pero a Cristo sí se le tentaba. Entonces se le estaba tentando en su faceta de hombre. Y como hombre, Él tenía una dependencia total de Dios, y el Espíritu Santo estaba con Él, y como hombre recurrió a su más a lo más poderoso que tenía, que era la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice ahora, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Jesús se defendió con la palabra. Escrito está. Hay 3 veces, dice, cita a Deuteronomio Jesús. Sí, escrito está. Y Satanás usa la Biblia para tentarle, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Y Jesús se defiende con la palabra. Si has usado mal la escritura, porque también está escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Inteligente, sabio, consejero. Bueno, pues si quieres ser un buen consejero, apúntate esta, es crucial. Tienes que fundamentar tus consejos siempre en la palabra de Dios. Siempre. Mira, yo muchas veces me encuentro con personas hablando y de pronto no siempre tengo la palabra adecuada para aconsejar. Muchas veces me plantean situaciones y problemas y los que a veces habéis hablado conmigo, a veces te digo inmediatamente y otras veces tú sabes que os digo, déjame que oremos y que piense y que medite en su palabra, en la palabra de Dios, porque el consejo siempre está, pero nos lo tiene que decir la palabra y nos lo tiene que mostrar el Señor en toda circunstancia. Y otro consejo, ¿ves? Ya te estoy aconsejando. Nunca seas rápido en aconsejar, porque un mal consejo puede hacer mucho daño. No te fundamentes en tus propios razonamientos, por eso depende la Biblia. Cristo es consejero, Él es el consejero. La palabra de Dios lo llenó por completo cuando caminó por este mundo. Siempre hablaba así, escrito está, escrito está, escrito está. Siempre iba citando la escritura por todas partes. Sus argumentos estaban fundamentados en la palabra. Vas a ver a Pablo, vas a ver a Pedro, los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles, cuando comenzaban a predicar y a enseñar, siempre, siempre, siempre citando la palabra, siempre. Puedes tener un mejor consejero que la Biblia, que Jesucristo. Puedes pensar en alguien que te pueda aconsejar mejor que la Biblia. A veces creemos que sí. Y tú dices, no puede ser un cristiano. Sí, sí, sí. A veces queremos escuchar a los hombres. Este hombre es experto en esto. Voy a ver qué me dice. Por ejemplo, me va mal económicamente. Mira, tengo un amigo que es experto en finanzas. Está bien a veces escuchar opiniones, ideas y tal, pero si quieres que tus finanzas vayan bien, escucha lo que la Biblia te dice al respecto. Te va a ir genial en tus finanzas. Pero es que a veces no nos interesa como la Biblia nos lo dice y nos lo enseña, y entonces preferimos escuchar a un consejero. Pues mira, invierte en esto y haz este negocio, te va a ir muy bien porque no sé qué, no sé cuántos y tal. Está bien. Y a lo mejor hasta tienes razón y te va bien, pero no sé, delante de Dios. Cristo es el mejor consejero, su palabra es la mejor consejera. Claro, si Cristo es el mejor consejero, escucha lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Ahí tiene su palabra. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid cualquier cosa y os será hecho. Eso lo dijo Cristo allí ahora no me acuerdo la cita exacta, pero bueno, lo dijo Jesús. Así en Juan 15, Juan capítulo 15, si no me equivoco. Isaías 30, mira lo que dice ahí. Isaías 30, versículo del 1 al 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza,
y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Puede ser que tú le preguntes a un economista, a un experto en finanzas, oye, aconséjame, y te puede dar buenos consejos y los pones en marcha y funcionan. Pero no siempre lo que Faraón te va a ofrecer va a ser lo mejor. Lo que la Biblia te dice sí es lo mejor. Los mejores consejos para tu vida en todos los aspectos están en la Biblia. Si a veces las cosas no te van bien, pregúntate por qué. No estoy hablando de las tribulaciones que todo cristiano enfrenta y de las situaciones que a veces tenemos que asumir. Te hablo de los problemas que a veces arrastras y que no te bendicen, que son cosas que nosotros mismos nos buscamos, consecuencias de malas decisiones, de pecados, de guardarnos cosas que nos hacen daño. Decía ahí el apóstol Pablo que no tengas ni una sola raíz de amargura en tu vida, no te guardes ningún rencor, nada pendiente por ahí. El otro día hablábamos del perdón, de vez en cuando Dios nos habla de esas cosas. ¡Ay de los hijos que se apartan para tomar consejo, no de mí!, dice el Señor. ¡Qué pena! Lo he visto tantas veces. Personas que están dispuestas a escuchar a otros que no les están hablando con amor, con humildad, mostrándoles el camino de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y prefieren escuchar otros consejos. Ponen oído a cosas negativas. Qué pena, porque el primer perjudicado es el que actúa así, el que obra de esa manera siempre. También el otro día, cuando hablábamos de sabiduría, citábamos a Roboán, el hijo de Salomón, que pidió consejo a los ancianos y después a los jóvenes en cuanto al reto que el pueblo le hizo. Mira, aflójanos los impuestos, trátanos más suavemente de lo que hizo tu padre y te serviremos. Y pidió consejo a los ancianos, ¿y qué hicieron los ancianos? Le dieron un buen consejo, un consejo fundamentado en el temor de Dios. Y él le preguntó a los jóvenes, y los jóvenes que hicieron le dieron un consejo basándose en su criterio, en su opinión. No permitas que te hablen así, tú tienes que demostrarles quién manda aquí, no sé qué y no sé cuántos. Y tomó el mal consejo de sus amigos jóvenes. ¡Ay de los hijos que se apartan! No te apartes nunca. Busca el buen consejo de los hermanos que te aconsejarán fundamentándose en la Escritura. Y busca el consejo de Dios para tu vida. Espíritu de consejo. Cuarto espíritu, de poder. La palabra hebrea es geburá y significa eso, poder, significa esfuerzo, fortaleza, potencia. Todo eso significa esa palabra geburá, que se ha traducido aquí en Isaías 11 como poder, espíritu de poder. Y claro, es fácil de entenderlo porque Dios es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Por eso su espíritu es un espíritu de poder. ¿Te acuerdas que también el otro día decíamos que el Espíritu de Dios dice que revoloteaba, se movía sobre la faz de las aguas? Ayer lo decíamos eso cuando hablábamos del Espíritu de Jehová. Y dice que se movía como la gallina cuando incuba, empolla los huevos, así. O sea, el Espíritu de Dios estaba participando en la creación. Dios habla y las cosas ocurren. Ese es el espíritu de poder. El espíritu que lo puede todo, que no hay nada que se le resista. ¿Te acuerdas de Génesis 18, versículo 12? Cuando Dios le dice a Abraham y a Sara que van a tener un hijo, la reacción de Sara. Se rió pues Sara entre sí diciendo, ¿después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Una mujer que toda su vida ha sido estéril, que ahora ya es vieja, ya ni siquiera tiene la menstruación, o sea, sin menstruación, sin ovulación es imposible quedarse embarazada, su marido viejo también, y Dios va y le dice, vais a tener un hijo.
¿Qué? ¿Una persona ya en su vejez va a tener un hijo? Y Dios dice, ¿es que hay algo difícil para mí? ¿Hay acaso algo difícil para mí? ¿Algo que yo no pueda hacer? Dios hace lo que quiere, todo el poder es suyo. Por eso el Espíritu de Dios también es espíritu de poder. Y lo siguiente que dice es espíritu de conocimiento. La palabra hebrea es similar a la griega, por eso te cito la griega, porque es una palabra para nosotros quizás más familiar, es la palabra gnosis. La palabra gnosis significa conocer. Dios conoce todas las cosas, no hay secretos para Él. Tú y yo podemos tener cierto conocimiento. A veces nos creemos que conocemos más de lo que en realidad conocemos. Hoy vivimos en el mundo en que vivimos es la era del conocimiento. Lo tienes a tu alcance. Esto no lo espérate que lo miro en Google. Ahora ya se va sustituyendo el chat GPT y otros en lugar del Google. Pero Google ya trabajan, los de la empresa que pertenece a Google están ya trabajando y ya está ahí su propia inteligencia artificial que sustituirá ya en breve a Google. Y tenemos ahí a nuestro alcance todo el conocimiento. Pregúntale a la IA, a la inteligencia artificial. Mira, cuando hemos hablado de inteligencia no hemos mencionado la IA, la inteligencia artificial. Mejor la inteligencia que viene de Dios, no la artificial. Aunque muchos tienen inteligencia artificial también. Pero bueno, tenemos ahí acceso a todo el conocimiento. Bueno, Dios tiene todo el conocimiento, porque conocer no es solamente ser entendido en algunos aspectos, en algunas ciencias, en algunos... Recuerda que todo esto forma parte de un todo. 7 espíritus lo hacen perfecto y completo. El conocimiento, igual que hemos dicho que la sabiduría sin inteligencia, no te metas en eso, bueno, pues lo mismo. La sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder sin conocimiento, pues tampoco, todo se complementa, todo tiene que ver unas cosas con la otra. Y en el fondo pasa como con la sabiduría, puedes ser muy sabio si no tienes inteligencia bajo el temor de Dios, pues aquí igual, puedes conocer muchas cosas, pero hay otras muchas que desconoces. O sea, ignoramos muchas cosas. Hay muchas cosas que nos siguen estando ocultas. Ni siquiera la IA, el chat GPT se sabe todo. O sea, hay muchas cosas que aún el ser humano desconoce. Y cuando tú desconoces algún aspecto de algo, vas a equivocarte en la definición o en la ejecución o en la explicación que tú quieras darle. Solo tienes una parte de información. Y el ser humano conoce mucho, pero no lo conoce todo. Dios sí. Tienes el Espíritu de Dios. Puedes tener todo el conocimiento. Dios nos da conocimiento a través de la relación personal con Él, y otra vez aquí surge la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a dar todo el conocimiento que tú necesites. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? Lo dice el versículo anterior. El misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Te das cuenta cómo la Biblia mezcla estos conceptos? Sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, poder. Ese es el Espíritu de Dios. Si te llenas de la palabra, cada vez tendrás más conocimiento que debes tener. Hay creyentes que están aquí abajo en palabra, hay otros que están un poco más arriba, hay otros más arriba. Nunca es suficiente. Llénate más y más y más de la palabra de Dios. Y el siguiente es espíritu de temor. En hebreo la palabra temor es yirá. Es la reverencia a Dios. Es el temor de ofenderle. No es miedo a Dios. No es terror a Dios.
El temor, que aquí dice espíritu de temor, es ese temor reverente, es el temor de reconocer la grandeza de Dios y mi pequeñez. Pero es interesante que dice que el Espíritu de Dios es espíritu de temor. Cuando Cristo estuvo en este mundo, Él demostró ese temor en su propia persona. Y recuerda, Él no había pecado, no tenía de qué tener miedo ante Dios. Nosotros nos podemos acercar a Dios y tener temor. Es que yo sé que Dios sabe que pequé, que no soy honesto, que aquí fallo, que no sé qué, y venimos ante Dios con miedo. Si eres hijo no deberías venir ante Dios con miedo, porque todo lo que Dios haga hacia ti va a ser para tu beneficio, porque te ama. Entonces eres hijo, Dios te va a tratar como hijo. Aunque eso implique disciplina, va a ser bueno para ti, entonces no tengas miedo. El domingo ayer cuando prediqué en Cambridge hablamos de ¿estás preparado para lo que viene? Y nos centramos en esa idea, en el miedo, en el temor. No puedes dejar que el miedo te domine y pueda sobre ti, porque Dios le dijo así a los creyentes, no os turbéis, no tengáis miedo. Bien, el temor, en este sentido, ese temor reverente, te va a librar del orgullo. Ese es uno de los grandes males que nos afectan y que tenemos que enfrentar. Es muy difícil que el orgulloso mire y se diga, ay, qué orgulloso soy, tengo que cambiar eso. ¿Por qué? Porque el orgulloso no piensa así, el orgulloso piensa, soy el mejor, no tengo nada que cambiar, todo lo hago bien. Grave problema. O sea, tú tienes que mirarte y decir, ay Señor, quita de mí todo orgullo. Sí, es verdad, mira, a veces actúo de esta manera y creo y pienso y me ofende, y si veo que el hermano le dan más oportunidad que a mí, le tengo celos, y si veo que, como le pasaba a Asaf, ¿no? Veía que los ricos, los pecadores prosperaban y les tenía celos, envidia, y el orgullo en nuestra vida tiene que desaparecer. El ego tiene que morir, tiene que triunfar Cristo en nosotros. El temor reverente a Dios va a matar al orgullo. Tienes que hacer que ese temor crezca en tu vida. El temor te hace proceder con la debida cautela, prudencia en todas las cosas que haces. Cuando no se tiene temor de Dios, pues ¿qué pasa? Se actúa a la ligera, de cualquier manera, y se cometen gravísimos errores. La palabra de Dios nos muestra que Cristo tenía temor de Dios. Uno podría pensar, Cristo no, como te estaba diciendo, no tenía por qué tener temor de Dios de nada, porque Jesús, sí, pero Él vino como hombre, no te olvides. Él voluntariamente se mantuvo en una posición de sumisión, de respeto y de honor a Dios el Padre. Él dijo, por cuanto le agradó al Padre, que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que eso le agradó al Padre. Cristo se hizo obediente, mostró su temor reverente ante Dios. Incluso en los momentos de gran dificultad, donde Él podía haber fallado, ay Padre, si puede, pase de mí esta copa. Así estaba orando en agonía. O sea, si por Él hubiese sido, habría dicho, mira, no tengo por qué hacer esto, no voy a pasar por esto. Pero en su temor reverente, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando tú estás dispuesto a hacer eso, estás demostrando temor. Cuando tú dices, Señor, mira, no como yo quiero, sino como tú. Cuando tú muestras ese deseo de hacer la voluntad de Dios por encima de tu propia voluntad, estás demostrando temor. Y nos falta la última. Espíritu de entendimiento diligente. Es una palabra hebrea, ruach, que significa percibir, esperar algo por anticipado, aceptar, porque ya habiendo hablado de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento, pues ya diríamos, pues ya está todo dicho. ¿Entendimiento diligente? ¿Acaso no es lo que ya se ha estado diciendo antes? Bueno, pues es una palabra hebrea distinta. O sea, entendimiento diligente es más la palabra en castellano, como no hay un sinónimo literal del hebreo, igual nos hace eso perder un poco de vista lo que quiere decir ahí con espíritu diligente. Pero está hablando de deleitarse en el olor
de alguna cosa. Eso es lo que vendría a significar esa palabra hebrea. Es como cuando tú, por ejemplo, un jazmín, lo hueles y te deleitas en ese olor. O sea, pero esto llevado al plano de la inteligencia, del conocimiento, de todo eso. O sea, el entendimiento diligente es entender el porqué de todo lo que ocurre en tu vida. Escúchame bien, aunque no lo entiendas, pero te quedas así como diciendo, sí, pero esto es por algo. O sea, en Dios yo puedo decir, mira, no sé por qué me pasa esto, pero lo entiendo. Eso es entendimiento diligente. Es decir, sí, es verdad, es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Tiene que ser así como estás diciendo. Según qué versiones de la Biblia lo traducen de formas que podrían parecer muy distintas, pero es precisamente por la complejidad de traducir esa palabra ruach al castellano. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, y le inspirará en el temor de Jehová. Habla el entendimiento diligente como una inspiración en el temor. Es como decir, soy temeroso de Dios, vale, ¿cómo lo aplico esto? Me inspiro, ¿no? Según qué versiones lo dicen de una forma y otra. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, se deleitará en obedecer al Señor. Bueno, la Biblia en el lenguaje actual dice igual, Él se deleitará en el temor del Señor. A ver, otra versión. Mira, el lenguaje sencillo, Biblia en lenguaje sencillo, curioso también cómo lo tradujeron. No juzgará por las apariencias ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Vaya, interesante esta traducción también como lo han traducido, ¿no? Y Dios habla hoy, por ejemplo, dice, no juzgará por la sola apariencia. Bueno, es interesante, ¿no? Como las diferentes versiones, tomándolas todas, intentamos tomar una idea más exacta de lo que la palabra ruach quiere decir. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Bueno, pues entonces tienes la plenitud de lo que es el carácter de Dios, de su forma de actuar y de ser. Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor y entendimiento diligente. Déjame un pequeño matiz, porque a lo mejor un día escuchas un estudio sobre esto y dices, ay, allí un maestro lo dijo de otra forma. Algunos maestros, para hablar de los 7 espíritus de Dios, comienzan con lo que en el versículo 2 dice al principio, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y eso lo cuentan como el primer espíritu, Espíritu de Jehová, y después dicen Espíritu de sabiduría, de inteligencia. Yo respeto esa opinión, por eso te la estoy compartiendo, que puedes escuchar otra opinión, y para contar 7 espíritus se quedan antes de espíritu de entendimiento diligente, porque es como algo muy complejo y entonces se quedan antes de esto con el espíritu de temor, pero le siguen saliendo 7 espíritus porque contaron espíritu de Jehová. Pero siguiendo una regla de la hermenéutica muy sencilla, que es una regla de gramática, incluso en la propia frase verás que pone reposará sobre el espíritu de Jehová, punto y coma. O sea, como, espérate, ahí paramos y ahora te explico lo que es el Espíritu de Jehová. Es espíritu de sabiduría, espíritu porque está diciendo Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová. Entonces, entiendo, puedes tener tu criterio, pero entiendo que hay unas reglas de gramática básicas que tú te das cuenta que siguen un principio, y entonces es como cuando decimos el amor, y después el fruto del Espíritu es amor, coma, es como que todo lo que decimos a continuación pertenece al amor, es parte del amor, ¿no? Bien, nos volvemos a Apocalipsis, estamos en los 5 minutitos finales y déjame que podamos introducir lo que vamos a estar viendo el próximo día. Vamos a hacer una pequeña introducción en el versículo 5. Nos hemos parado en el 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y el que era y el que has de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel.
ahí nos vamos a detener. Cristo es el testigo fiel. La fidelidad, una característica que a Dios le pertenece en su plenitud, porque nosotros podemos decir, yo intento ser fiel, pero muchas veces somos infieles. Tú sabes que dice allí, ya vamos a ir leyendo textos el próximo día, pero allí dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque la fidelidad de Dios no es como la nuestra. Nuestra fidelidad depende de muchos factores. Pero su fidelidad es perfecta porque Dios es perfecto en todo. Entonces Él, pase lo que pase, siempre va a seguir siendo fiel. Ocurra lo que ocurra, siempre seguirá siendo fiel. Entonces, considerar la fidelidad de Dios en la Escritura es un aspecto fundamental de su carácter para que nosotros podamos tener una estabilidad espiritual en nuestra vida, confiar en un Dios fiel que no fluctúa, que no cambia, que no muta, que siempre va a cumplir lo que dijo, es importante para nuestras vidas. Entonces vamos a ver el próximo día, hablando de esto, que Cristo es profeta, sacerdote, rey y juez. Entonces la fidelidad de Dios se manifiesta en su forma de hacer, de actuar, en sus ministerios, en todo lo que Él obra. Por ejemplo, al decir que Cristo fue profeta y aplicar a eso la fidelidad, quiere decir que todo lo que dijo es fiel, se cumple, es el sí y el amén. Así lo vamos a ver también un poco más adelante en Apocalipsis, cuando habla de Cristo y dice, porque en Él es el sí y el amén. Entonces Cristo es eso, es fidelidad. Cristo como profeta habló muchas cosas. Él dijo mucho acerca del futuro. Hemos estado detenidos hablando un poquito en Mateo 23, 24, 25 y volveremos allí porque nos falta mucho de ver, y en Daniel, en otros lugares, pero tú vas a ver que Cristo profetizó muchas cosas. Él era profeta. Él dijo que volvería para buscarnos y llevarnos con Él, eso es una profecía. Él dijo que va a volver en gloria. Él dijo que todos los santos van a venir con Él, y eso es profecía, ahí vendremos tú y yo. Él también dijo que vendría a recompensar a sus siervos y a castigar a sus enemigos. Él dijo que vendría en un día de aflicción y juicio para todas las naciones. Cristo profetizó que el templo de Jerusalén, decíamos el otro día, sería destruido, no quedaría piedra sobre piedra, y se cumplió. Cristo fue un profeta fiel. Todo lo que dijo se cumplió. No se salió ni un milímetro del mensaje, del propósito. En el Antiguo Testamento se advertía de los falsos profetas. En el Nuevo Testamento más todavía se nos advierte de los falsos profetas que vendrían en los últimos tiempos. Así que cuidado, hermanos. Pero tenemos un testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. Y vamos a seguir hablando de eso el próximo domingo. El próximo domingo, lunes, que parece que está muy lejos, pero ya verás que pronto llega, porque el tiempo pasa muy rápido y en poco estamos otra vez ahí. Y ya será diciembre, porque estamos a 27 hoy de noviembre, estamos en los últimos días del mes. Bueno, queridos hermanos, nos despedimos por hoy. Que el Señor te esté cuidando y bendiciendo, que el Señor esté contigo, que realmente el Espíritu de Dios llene tu vida, espíritu de inteligencia, de sabiduría, inteligencia, etcétera, todo eso. Un abrazo muy fuerte, que Dios os cuide, que Dios os bendiga, y si Él nos lo permite, mañana martes 8 de la tarde en directo el estudio, 7:30 en nuestro local de reuniones. Si puedes venir en persona, tienes que venir, te lo digo de parte del Señor. Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga. Hasta mañana.